5 de la tarde con 32 minutos. A toda la audiencia de Zoom al Día les decimos muy buenas tardes. Fabricio Vélez, quien le habla, José Antonio Sánchez, les da la bienvenida al análisis de la jornada del día de hoy, miércoles 24 de junio del 2020. Mi querido Fabricio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Antonio? Buenas tardes con nuestra amable audiencia. 17 horas con 33 minutos ahora. Hoy es miércoles 24 de junio del año 2020. Ya hice la cuenta. Mañana son 100 días. Sí, exacto. Hoy son 99. O sea, ya hice totalmente la cuenta. Hoy son 99 días desde que comenzó el proceso de restricciones, de toque de queda, de suspensión de la jornada laboral. Desde ese día, que fue el martes 17 de marzo, son 99 días hasta el día de hoy. Son 100 días desde que se decretó por primera vez el estado de excepción el 16 de marzo, pero en estricto rigor, durante la jornada del martes 17 de marzo fue que comenzamos a vivir todas las restricciones, así que hoy es el día 99. Abrazos para todos, esto es Suma al Día por la fanpage de Primera Plana, muy honrados como siempre en contar con su sintonía y hoy, para variar, mucho material para comentar. Alertar a nuestra audiencia, estaremos dialogando en minutos con el asambleísta Ronnie Aliaga. Le hemos invitado porque él ayer ha sido designado como integrante de la comisión multipartidista que en los siguientes 10 días se encargará de procesar las denuncias en contra del asambleísta Daniel Mendoza. Ayer justamente en este espacio de información presentamos la decisión de la asamblea con 124 votos a favor para que Ronnie Aliaga por la bancada de la Revolución Ciudadana, Javier Casanova por la bancada de Alianza País y Héctor Yepes por la bancada de Creo, los tres integren esta comisión multipartidista para conocer las denuncias presentadas por las asambleístas Tangi Vera de Creo y Verónica Guevara de la Revolución Ciudadana contra la conducta de Daniel Mendoza, que dependiendo de lo que haga esta comisión, respetando obviamente el debido proceso, deberá emitir un informe que será conocido por el Pleno de la Asamblea, un informe no vinculante, y dependiendo de ese trabajo, el Pleno de la Asamblea podría pronunciarse y con base en ese pronunciamiento, Mendoza podría perder su cargo o mantener todavía su condición de legislador. Por ahí más o menos estamos, José Antonio. Sí, hay que decir que esta mañana la comisión multipartidista ya se reunió y ya aprobaron un cronograma y el día de mañana están en estos momentos haciendo toda la documentación que se necesita para que el día de mañana el legislador Daniel Mendoza concurra justamente a la comisión para tener algún tipo de pronunciamiento y han sido, me parece que también van a estar digamos, las que están investigando, ¿no? Las que pusieron las denuncias para hablar con propiedad, Verónica Guevara y la asambleísta Vera. Sí, de acuerdo. Así que mañana va a haber bastante movimiento en la asamblea, seguramente con un fuerte cordón de seguridad, va a estar con casco, chaleco y en fin, tal y como llegó hace pocos días al órgano de justicia. Sí, de acuerdo. A ver, tiene usted los titulares, me imagino. Tengo unos titulares, por supuesto. Ese es el ejercicio que no podemos perder, pero déjeme tomar nota. Ahora Tome mismo. nota porque el día de hoy, por lo menos, usted va a querer hablar de unos Yo tengo algunas cosas para hablar, cosas que se quedaron ayer, ¿no? Hay algunos temas, digamos, en lo político, hay otros en lo social y hay otro en lo de salud, digamos. Hay las tres, ¿no? A lo mejor y podríamos coger uno de cada uno para hablar un poquito acerca del tema, quizás entrar con lo más liviano para que hasta que se conecte toda nuestra audiencia. Bueno, primero, suspenden la audiencia de apelación en el caso Sobornos por pedido de la defensa. Uno de los argumentos de la defensa es que no se les habría remitido la sentencia íntegra y además dos de los abogados de la defensa habrían dado positivo a COVID. Uno de los, me sorprendió, antes de continuar con los titulares, me sorprendió cuando uno de los abogados de la defensa dijo que el juez les había dicho, pero ¿puede hablar el abogado? Si puede hablar, que venga, ¿no? O sea, si está con COVID y está certificado, obviamente ese señor debe estar lo más lejos de cualquier tumulto que se pueda dar. La Fiscalía llamó a rendir versión a la presidenta Diana Atamaín. Escuchen muy bien, no es la Contraloría, ahora es la Fiscalía la que llama a rendir versión a la presidenta Diana Atamaín y a la consejera Estela Acero dentro de una investigación previa por tráfico de influencias, asociación
o asociada con el exdirector Luis Loyo, sentenciado a 1 año de prisión por asociación ilícita. Adicional a esto, si creía usted que lo había visto todo en esta pandemia, pues déjame decirle que se equivoca. $3 millones sería el perjuicio al IES por cobros de servicios exequiales que las funerarias habrían cobrado al IES, pero no habrían dado los servicios. Como por ejemplo, les cobran $600 por uso de la carroza fúnebre, o les cobran un valor X por el velatorio, sabiendo que, digamos, esos servicios no fueron prestados por las funerarias. Revisión total de las facturas eléctricas y la devolución de los cobros realizados fue el anuncio del ministro de Energía, René Ortiz, el día de hoy. También en temas relacionados con el COVID, 1.480 guías penitenciarios, escucha bien, Fabri, cerca de 1.500 guías penitenciarios tiene el país. No me digas, de los cuales, que los 1.500 estaban contagiados. No, imagínate tú, no, pero digamos, hay un porcentaje que llega al 8 o 9%, es decir, 117 están contagiados. De 1.480 que tiene el país en el sistema penitenciario, 117 están contagiados. Uno ya ha fallecido. Y en las cárceles en total hay 800 privados de libertad que están contagiados actualmente, ¿no? De los cuales han fallecido 10 hasta el momento. Adicionalmente a eso, se retoman los matrimonios civiles en el registro civil para 181 cantones que se encuentran en el semáforo amarillo y verde. Imagínense usted, ¿no? Unos quieren entrar, otros quieren salir. En todo caso, el registro civil ha dado luz verde para la celebración de estas ceremonias civiles para que puedas contraer matrimonio. Obviamente, todos los requisitos están en el registro civil, los puedes bajar para obviamente no tener que acudir a los registros civiles de los diferentes cantones. Y una noticia que entristece a muchísimos: el gobierno nacional no autoriza la reanudación del campeonato nacional de fútbol que estaba previsto, empiece o se retome el 17 de julio. Es absolutamente correcta esa decisión, absolutamente correcta. Aunque han salido muchos periodistas deportivos a decir que si bien el campeonato se iba a reanudar el 17 de julio, no tenía por qué estar vinculado al imaginario de estadios llenos o semillenos, ¿no? No, pero eso va más allá. El campeonato se inaugura, digamos, y solo se juegan los partidos de fútbol con los jugadores en el campo y nadie en las tribunas, eso minimizaría la posibilidad de contagio en la ciudadanía. Ya, en la ciudadanía sí. ¿Y qué pasa con los jugadores? ¿Tú crees, por ejemplo, que clubes como Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo va a tener recursos para recurrentemente hacer pruebas de coronavirus COVID-19 a sus jugadores? O sea, el tema va más allá, pero bueno, tomo nota. ¿Tienes otro titular o ahí se terminaron tus titulares? Ahí se terminaron. Y esto a propósito también creería yo de lo que pasó con el tenista que falleció, el que había organizado un campeonato, digamos, amistoso, y después, habida cuenta, se enferma y fallece, ¿no? Entonces esto, de alguna forma, incluso fue comentado por la propia ministra de Gobierno, cogiéndolo como un argumento para decir, vean, si estos chicos que juegan tenis, que no hay un contacto físico, se han contagiado, no se sabe si fue ahí, pero en todo caso lo tomó de argumento para señalar, obviamente, la razón por la cual el campeonato no se va a renovar. Ok, eso dejemos para el final, José Antonio. Vamos por partes. Yo creo que es interesante. Tú has empezado tu primer titular hablando justamente de la suspensión de la audiencia del caso Sobornos 2012-2016. Esta decisión del Tribunal de Apelación el día de hoy recibió un montón de críticas por parte de aquellos que están apurados, pero recontra apurados, de que la sentencia penal condenatoria quede ejecutoriada vinculada a este caso. A mí me sorprende, por ejemplo, leer a alguna gente que en el pasado defendía la necesidad de la independencia de la administración de justicia, el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa. Mucha de esa misma gente que antes tenía un discurso, resulta que hoy tiene otro discurso. Hoy inclusive hay comunicadores sociales, José Antonio, no sé de dónde salió aquello. Alertaron de que inclusive hay un rumor de que se pretendería sobornar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia para torcer el fallo
que había sido emitido inicialmente por el tribunal y que significó una pena de privación de libertad de 8 años para, me parece, 18 de los 21 procesados, Incluido el excluyendo ahí, expresidente Correa, ¿no? claro, excluyendo de ahí a Pamela Martínez y a Laura Terán, que recibieron penas menores, y a Yamil Masud, que, digamos, fue declarado inocente y fue sobreseído en este caso. A mí me sorprende. Y hace minutos nomás escribí unos tweets que ojalá que se entiendan, porque a veces cuando uno trata de sustentar determinados argumentos, enseguida pretenden etiquetarlo. Yo he, digamos, seguido más o menos de cerca toda la evolución de este caso, sobre todo desde que se emitió la sentencia oral en medio de la pandemia el 7 de abril pasado. Fue la sentencia oral. El 27 de abril, o sea, 20 días después, José Antonio, yo quiero que los internautas, Flaco, que tú y los internautas tomen nota cuidadosamente de lo que estoy planteando en este momento. El 7 de abril se emite la sentencia oral. 20 días después, el día 27 de abril, se emite la sentencia escrita. Los plazos estaban suspendidos por decisión de la autoridad judicial debido justamente al estado de emergencia que estaba enfrentando el país. Finalmente se abren la posibilidad de los plazos y se abre la posibilidad de que los abogados presenten recursos horizontales de ampliación y de aclaración. ¿Qué resulta? Y te digo porque yo he conversado con varios de esos abogados. Algunos de esos abogados han sido a lo largo del tiempo juristas, invitados recurrentemente a los medios de comunicación. Varios de esos abogados han sido además juristas que han cuestionado recurrentemente los temas asociados a la independencia de la Administración de Justicia en el pasado y hoy lo hacen en el presente. Varios de esos abogados alertaban de que no tenían la sentencia completa, que la sentencia completa tenía más de 700 páginas 400. y que en el documento que recibieron el 27 de abril solo recibieron 400 y pico de páginas, que pese a sus pedidos recurrentes no recibieron respuesta por parte de la función judicial, no lo digo yo, lo han dicho varios de los abogados de los procesados, y resulta que pese a esa insistencia de los abogados y a esta alerta, hasta el día de hoy, 24 de junio, cuando se instaló la audiencia de apelación, no habían recibido la sentencia completa. Resulta que los abogados, varios de los abogados, toman la palabra y le dicen al tribunal, señores, nosotros hemos acudido acá a la audiencia de apelación pese a que no hemos recibido la sentencia completa. Y resulta que el tribunal decide suspender la audiencia de hoy y exigir que se les remita la sentencia completa, y recién hoy, después del mediodía, José Antonio, 58 días después, 58 días después de que recibieron la sentencia escrita incompleta, 58 días después, el día de hoy, después del mediodía, los abogados de los procesados, de todos los procesados, reciben la sentencia completa. O sea, este no es un tema menor, José Antonio, no es un tema solo de forma, termina siendo un tema de fondo, porque si un abogado no tiene el texto completo de una sentencia, no puede armar su estrategia de defensa dentro de la necesidad de respetar el debido proceso. Y no solamente eso, José Antonio, resulta que les remiten las 300 y pico de páginas que faltaban el día de hoy, o sea, la sentencia ya completa, ya no la de 400 páginas, sino la de 700 y pico de páginas, les remiten hoy después del mediodía y van a tener 4 días para estudiar las páginas restantes que no las habían revisado, preparar la estrategia de defensa, sustentar justamente la estrategia de apelación, y el lunes 29 a las 8 de la mañana se va a reinstalar esta audiencia. Este es el tema que yo planteo, José Antonio, porque, a ver, esto no puede ser normal. Es la primera vez que yo escucho semejante cosa y no puede ser normal porque se trata de un caso emblemático. Este es un caso emblemático sobre el que el país está esperando que se emita una verdadera justicia, pero con este tipo de omisiones, con este tipo de errores o de horrores, como ustedes lo quieran llamar, resulta que uno evidentemente no va a confiar en lo que pueda resolver la justicia, José Antonio. Claro, bueno, adicionalmente a eso también hay que leer la estrategia de tiempos, ¿no? Y cuando te digo la estrategia de tiempos, digamos, ambas veredas o ambas orillas están también los unos apresurados por querer que todo esto se dé antes de un plazo determinado, justamente para imposibilitar
de que algunos de las personas que están sindicadas puedan participar en un proceso electoral, y cuando participen en un proceso electoral, obviamente ya tú lo sabrás explicar mejor, pero se queda suspendido. Ya no puedes tú, a una persona que es candidata a una dignidad, digamos, no le puedes, no sé si el juicio queda suspendido hasta el final del proceso electoral, pero en todo caso no puede seguir con el proceso. Lo que pasa es que cuando una persona se inscribe como candidato o Goza de candidata, ciertas goza de privilegios. inmunidad. Ese Ujú. es el privilegio al que tú, entiendo que esa es la palabra que tú estabas buscando. Pero Exacto. bueno, Entonces, más allá de tienes eso, ese tiempo de la fiscalía, digamos, ¿no? De la parte acusadora, y tienes también los tiempos que intenta manejar la defensa de los acusados para llegar a ese día. Y estamos viendo, porque digamos, hoy en día estamos viendo una serie de hechos que tienen relación con esto. Es decir, mientras en el juzgado se está llevando a cabo este juicio con las estrategias de ambos lados, los unos por ganar tiempo y los otros por meter, digamos, bajar a segunda la velocidad, tienes tú también en la Contraloría que está sucediendo algo con relación al Consejo Nacional Electoral. Estás viendo cómo se ha activado una denuncia por parte de la Fiscalía donde se llaman a la presidenta del CNE y a una de las consejeras. Entonces, digamos, puede estar muy bien argumentado esto, puede estar muy bien argumentado, pero al final del día sí causa sorpresa, causa asombro, ¿no? Y hay cosas que se pueden explicar de mil maneras, pero justificarlas es otra cosa, ¿no? yo lo que te digo, José Antonio, y te propongo, no nos vayamos al otro lado, digamos. Yo lo que sugiero en este momento, te sugiero a ti, sugiero a los internautas, centrémonos en esto que yo acabo de señalar. Porque créanme, yo no he escuchado jamás, yo no he escuchado nunca que se emita una sentencia escrita incompleta, que durante 58 días no se le emita la sentencia completa a la defensa de los procesados de un juicio, independientemente del juicio. O sea, yo no he escuchado nunca eso. Que el día de hoy los jueces se den cuenta de aquello y resulta que decidan suspender y disponer que ahora sí les envíen la sentencia completa. O sea, a mí me llama poderosamente la atención. O sea, este tipo de cosas no pueden ser normales, no pueden pasar desapercibidas en un Estado de Derecho. A mí, créanme, a mí, no me importa lo que termine resolviendo la función judicial si es que lo que resuelva la función judicial está apegado está apegado a derecho. Yo como ciudadano y como periodista, yo aspiro que lo que resuelva la función judicial esté apegado a derecho. A mí no me interesa, créanme, no me interesa la sentencia. Si fulano, sultano, mengano, perencejo es sentenciado o es sobreseído o absuelto. No me interesa eso. Ese no es mi rol. A mí lo que me interesa y lo que yo aspiro es confiar en la administración de justicia. Y yo no puedo confiar en una administración de justicia que se deja ver en cosas, pero tan lógicas como el de distribuir la sentencia completa para que los abogados puedan ejercer su legítimo derecho a la defensa. Si resulta que al ejercer este derecho se ratifica la sentencia, ya es otra cosa. Si sus argumentos no son lo suficientemente contundentes, esa es otra cosa. Pero aquí cada paso debe asegurar que una persona procesada se pueda defender, pueda presentar los descargos correspondientes. Eso es lo que, digamos, yo planteo desde mi humilde punto de vista, José Antonio, en esta parte. Veamos el lunes qué pasa. El lunes será la audiencia de apelación. Será larga, obviamente. No sé cuántas horas del día lunes vaya a tomar. No sé si sea solamente el día lunes, porque cada procesado presenta una apelación. Entonces, no es que las apelaciones se resuelven en colectivo, sino se resuelven de forma individual. Entonces, es un tema que evidentemente hay que tomar nota. Ahora, José Antonio, tú Ahora, hablabas... solamente tú has absuelto, digamos, la parte de la sentencia. Pero acuérdate también que la defensa ha señalado que 2 de los abogados de la defensa están con COVID. Tienen COVID, exacto, Entonces, tienen esa COVID. es una decisión adicional que la justicia deberá tomar en cuenta para
para ver si es que se mantienen los 4 días o le dan 7, que es 7 o 15, no sé cuál es el tiempo que supuestamente una persona tiene que estar aislada. O lo Bueno, puede hacer vía pero es telemática. que eso estaban haciendo hoy, lo estaban haciendo vía telemática, porque hasta de esto se generó dudas. O sea, me parece lógico que el tribunal pida una certificación de un organismo acreditado por el Ministerio de Salud respecto de la prueba positiva de COVID-19 de los 2 abogados que estamos mencionando. Es correcto eso. De lo que yo sé, en ambos casos, el resultado de la prueba lo obtuvieron tras desarrollarse justamente el examen en laboratorios que son acreditados por el Ministerio de Salud. Pero, José Antonio, hasta de eso se ha generado dudas el día de hoy. O sea, de verdad que estamos enfrentando un momento tan oscuro y tan complejo que hasta de eso, gente de no creer se mofa, plantea dudas, de verdad. O sea, si a mí me presentan un certificado del doctor Cándido Pérez, obviamente voy a tener una duda, pues. Pero si me presentan un certificado de un laboratorio acreditado por el Ministerio de Salud, avalado por el Ministerio de Salud, ¿por qué voy a tener una duda? A no ser que le crucen, perdón, voy a hablar coloquialmente, a no ser que le crucen un billete a todos los sectores, ¿no? ¿Ah? Pero sí hemos visto en las últimas semanas, Fabri, cómo a uno de los procesados en el caso de los hospitales tenía un carnet de CONADE, 45% de problemas de audición, y al hermano también, y todo lo demás. Y eso obviamente que se necesita un certificado de salud, y no de un certificado de salud privado, sino de un hospital público. Entonces, el hecho de que tendrían o no tendrían un certificado, una prueba adulterada, yo no pondría mis manos al fuego en este momento por instituciones públicas que te tienen que entregar un documento. Yo no la pongo tampoco, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero para eso, digamos, hay el beneficio de la duda, ¿no? Indaguen si es cierto o no sé, pero aquí, o sea, nos hemos hecho tan incrédulos con todo, pero tan incrédulos con todo, veamos. Ahora, tu segundo titular, José Antonio, que este también es otro tema que llama la atención. Entre enero y febrero se conoció este tema relacionado con el señor Luis Loyo, por el cual esta fue una de las causales por las cuales en la Asamblea Nacional se pretendió impulsar un juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, entre enero y febrero, José Antonio. Tras la decisión de la Comisión de Fiscalización, no digamos la decisión de la Comisión de Fiscalización porque no hubo resolución. Tras la ausencia de una resolución porque hubo una votación, faltó un voto para que pueda el proceso político llegar al Pleno de la Asamblea Nacional. Finalmente no hubo resolución y no se llevó adelante el juicio político. Este tema, José Antonio, se había enfriado totalmente. De este tema nadie estaba hablando. Nadie hablaba del señor Loyo, nadie hablaba de la señora Tamaín y su relación con la señora Cero, nadie hablaba de que el señor Loyo trabajó en la campaña electoral de la señora Cero cuando fue legisladora, que el señor Loyo era una cuota de la señora Estela Cero, etcétera, etcétera, etcétera. Se olvidaron, nadie más hablaba. Oh, sorpresa, el día de hoy, cuando la señora Tamaín y la señora Cero están en medio de una polémica junto al señor José Cabrera, los 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral. Justo hoy, José Antonio, resulta que a la Fiscalía se le ocurre llamarles a declarar por este tema. Desempolvan hoy la investigación. O sea, justo hoy la desempolvaron. Claro, o sea, esa era un poco lo que te decía, ¿no? Digamos, esta clase de cosas, si sucediesen todo el tiempo, pues no tendrían nada de malo, ¿no? O sea, si es que tuvieras que hay un dinamismo, agilidad y esa clase de cosas, las coincidencias no serían tal, serían simplemente parte de la dinámica del trabajo de las diferentes instituciones del Estado. Pero hoy sí causa sospecha al menos, o incertidumbre, o al menos duda de que todas estas cosas que están sucediendo no estén relacionadas. Es lo que la gente se pregunta un poco, ¿no? Dice, no, de ley están relacionadas. O sea, no se puede entender. Yo no sé si tú crees que en las coincidencias, si estas existen o no existen, o si hay una independencia tal que no hay ningún tipo de articulación entre Contraloría y Fiscalía, No. y justicia. O Eso sea, no existe. okay.
Eso no ha existido nunca, José Antonio, nunca, 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 nunca. Eso no ha existido jamás. O sea, eso no es exclusivo de hoy, eso no es exclusivo de los 10 años de Correa, eso no es exclusivo, no, 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 no. Eso ha existido siempre. ¿Por qué? Porque el poder político en este país, amigos y amigas, sobre todo los más jóvenes, yo siempre les planteo, ustedes tienen todo el derecho de discrepar con las opiniones de quienes habla, de José Antonio, cuando hacemos este tipo de comunicación. Tienen todo el derecho y es legítimo en un momento en el cual defendemos la libertad de expresión. Pero yo siempre aconsejo que los jóvenes revisen la historia, sobre todo los más jóvenes que no vivieron determinadas etapas de la historia. Revisen una de las grandes tragedias de este país durante más de 4 décadas. El poder político de turno, siempre, el poder político de turno, siempre pretendió manejar la integralidad de las funciones del Estado, directa o indirectamente, siempre. Y básicamente porque estaba, digamos, estaba de alguna forma diseñado para que eso ocurra. Digamos, Por supuesto, ¿quiénes nombraban pues. a las autoridades de control? El Congreso. Hay quienes nombraban, o sea, el Ejecutivo les mandaba una terna y escogía. Y después la Asamblea le mandaba una terna al Ejecutivo para otra clase de casos. Entonces... La de la Asamblea al Ejecutivo, si mal no recuerdo, eso se implementó después de la Constitución del 98 con el caso del Contralor. Si mal no recuerdo. De ahí el resto eran ternas del Ejecutivo a la Asamblea y la Asamblea terminaba designando con base en ternas para algunos cargos. En otros, el Congreso tenía la posibilidad de designar directamente. Y yo te cuento algo, sobre todo para los de memoria corta, tal vez los de nuestra generación, y les cuento también a los más jóvenes, por eso siempre les planteo leer e investigar. ¿Sabían ustedes que hasta 1998 el Congreso Nacional, la función legislativa, tenía capacidad de fiscalización y de destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Resulta que los magistrados tenían que rendirle cuentas al poder político. La justicia rindiendo cuentas al poder político a través del ejercicio de la fiscalización. Magistrados que tenían que ir a la comisión de fiscalización a responder. Magistrados que eran destituidos dependiendo del movimiento político o del poder político de turno. Así funcionaba la justicia hasta el año 98. Sí, y adicionalmente a eso hay una frase, una sentencia que señala el famoso espíritu de cuerpo, ¿no? Yo siempre me he preguntado y digo, ¿por qué, digamos, tú te acuerdas que antes las Fuerzas Armadas, la policía, tenían un juez para los delitos que cometía uno de los Claro, integrantes? es que tenías tribunales policiales y tribunales militares. Claro. Entonces, un policía cometía alguna infracción, algún delito, y tenía, digamos, un juez policial que juzgaba y todo lo demás, ¿no? Y por eso se hablaba del espíritu del cuerpo, ¿no? Porque dices, no, pues ¿cómo le voy a hacer eso? Bueno, no le pongamos una sanción tan grande, ponle una más pequeña, ¿para que qué? Para que la institución no se vea afectada en su imagen. Y lo mismo pasa de alguna forma en la Asamblea. Mira lo que acabamos de decir hace un momentito con el tema de la comisión multipartidista. Al final del día, por más multipartidista que sea, termina siendo unos asambleístas investigando a otros asambleístas. Puede primar el espíritu del cuerpo, como puede primar la venganza o el ensañamiento, ¿no? O sea, sí puedes irte por cualquiera una de esas dos vertientes porque es muy difícil a lo mejor mantenerse en la línea central, considerando que te han dado una responsabilidad a ti para conformar esa comisión de investigación. Porque al final del día tú vas a investigar a alguien que es tu detractor político, o está en la oposición, o está quizás o es de tu grupo afín ideológicamente y estás votando de la mano con ellos. Entonces, para la ciudadanía le queda muy difícil, no quiero generalizar, no quiero hablar en nombre de la ciudadanía, hablo en mi nombre. Para mí me queda como Pero no sea modesto, usted es parte de la ciudadanía, señor, por favor. Sí, pues no puedo hablar en nombre de la ciudadanía. Eso sí. Termina siendo tu opinión. Digamos, con la gente que converso, ¿no? Me dicen, no, eso le van a destrozar, ¿no? Fulano le va a destrozar porque
es opositor, o el otro dice, no, este le ha de salvar porque, digamos, están en el mismo partido. Entonces, es muy difícil tener la seguridad de que va a haber una independencia incluso para esa investigación. Muy difícil. Y esa es la gran tragedia de este país, pues flaco. Esa termina siendo la gran tragedia de este país. O sea, el pensar así, ¿y por qué pensamos así? Por la situación que al momento enfrentamos en el Ecuador. Yo créeme, al final del día estas cosas terminan matizando la decepción que yo tengo con el comportamiento del poder político, con el discurso tan fatuo, tan vacío, tan rimbombante, pero que en la práctica termina siendo solo es un discurso de hablar de la reinstitucionalización y de que cada 10 años pretenden aquí refundar la república y no sabemos vivir en democracia y no tenemos respeto a las autoridades. Hoy, por ejemplo, los mismos que avalaron, como yo decía ayer, José Antonio, y voy a retomar, permíteme con tu venia y con la venia de los internautas, permítame retomar las palabras que yo decía ayer, que he dicho a lo largo de esta semana. O sea, a mí me causa escozor por mencionarlo, por utilizar esta palabra. De verdad, me causa escozor ver a la misma gente que avaló todas las cosas que hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, liderado por el doctor Julio César Trujillo, entre esas, la integración del actual Consejo Nacional Electoral, a esa misma gente hoy, sacándole el aire a ese Consejo Nacional Electoral que aplaudieron en su momento. O sea, de verdad, es que aquí no sabemos vivir en democracia, José Antonio. Es una cosa de locos. Y te digo, a mí me parece, a ver, yo no pretendo decir de modo alguno, y no me van a escuchar jamás, jamás, jamás. No me han escuchado ni me van a escuchar jamás. Si es que alguien cree que me ha escuchado, le ruego que me enseñe la prueba, ¿eh? Porque a veces la gente habla por hablar. A mí no me van a escuchar jamás defender a alguien con ahínco, ¿no? A una persona en particular. A mí No, sí de me van a... manera enfermiza, No, ¿no? no, a mí sí me van a escuchar defender principios. Principios. Yo sí defiendo principios. Yo le estoy defendiendo a la señora Tamaín. O sea, no es mi rol. No es mi rol defender a la señora Cero, que ni la conozco y ni siquiera de entrevistas. No es mi rol defender al señor Cabrera. ¿Ya? No es mi rol. Mi rol es simplemente decir, señores, si son culpables, las cosas que se manejen en derecho. Si han cometido una omisión y si hay fórmula de juicio político, hagan bien las cosas. A la señora le quisieron enjuiciar políticamente y no hubo los votos. ¿Ya? La gente se olvida. Dicen faltó un voto. Sí, faltó un voto, pero resulta que 4 asambleístas que pudieron haber votado no votaron. No solamente fue culpa del señor Mendoza, como algunos le señalan. No mencionan a los otros miembros de la Comisión de Fiscalización. Pero bueno, aquí las cosas se analizan por conveniencia. No es mi rol defender a la señora Tamaín. No es mi rol defender a la señora Cero. No es mi rol defender al señor Cabrera. Yo sí planteo y defiendo principios. ¿Por qué justo hoy, justito hoy, cuando este CNE está en el ojo del huracán, reactivan un caso que estaba ahí en el archivo desde el mes de febrero? Justo hoy, en medio de la coyuntura. O sea, créeme, José Antonio, ni siquiera guardan las formas. Y eso es lo que yo cuestiono. ¿Cómo se puede confiar en un trabajo serio si lo analizan, digamos, lo hacen de modo selectivo, lo hacen a conveniencia, lo hacen dependiendo del personaje, lo hacen dependiendo de quién denuncie? Esas son las cosas que a mí me causan una honda decepción, José Antonio. Sí, y no solo a ti, ¿no? O sea, para quienes de alguna forma ven en el sistema democrático el respeto a la ley, seguramente van a coincidir contigo. Y aquellas personas, obviamente, que quieren actuar al margen de la ley y creen que, digamos, haciendo todas las maniobras políticas y de estrategia fuera y dentro de la ley, para anular, para sentenciar, para inculpar, para destituir, porque hay de todo, está justificado el hecho simplemente en virtud o en relación si es que yo coincido con esa tesis. Porque si no coincido con esa tesis, está mal, pues.
Eso es lo que hemos estado viendo. Y tú esta mañana hablabas muy bien acerca del tribunal Twitter, ¿no? Ah, claro, pues Donde claro. hay jueces, fiscales, Tribunal de Twitter. pesquisas, defensores, de todo, ¿no? Y claro, digamos, para nosotros, por ejemplo, leer las diferentes posiciones nos ayuda mucho a comprender parte de lo que está sucediendo. A veces uno se alimenta con posiciones muy inteligentes, muy documentadas en el marco de la ley, y después yo me tomo el trabajo a veces de cuando veo yo una posición digamos, en el marco del derecho que está justificada y que me suena convincente, entro a ver los comentarios, ¿no? Y tienes de todo. Y ahí justamente, ¿no? Se ve quienes de manera alturada contradicen ese argumento, el cual tiene absoluto derecho. Otros actúan de manera pasional, otros se manifiestan por odios según a la persona a la cual estén tocando dentro de los procesos. Y en ocasiones coincide en que tu pronunciamiento a favor de un candidato, de un actor civil o público, está enmarcado en derecho. Entonces, obviamente, tu forma de expresarlo está muy bien justificada. Pero hay ocasiones donde tú no justificas de manera correcta el por qué estás opinando de esa clase, de esa manera. Entonces, obviamente ahí comienzas a ver como que, o si no, hay personas que opinan sobre un hecho que afecta a una persona, y cuando ese mismo hecho, esa misma circunstancia está en alguien que no coincido o que no estoy de acuerdo con su forma de pensar, digamos, tomo una decisión o una opinión contraria. O sea, no hay una línea recta respecto a lo que yo pienso sobre algo puntual, ¿no? Ahora, hay un tema adicional que se generó hoy. Digamos, a mí también me ha escandalizado esto. Acabo de revisar la cuenta Twitter del consejero del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto. No se ha publicado nada. Hay un chat grupal donde el equipo del consejero Verde Soto alimenta con información, nos alimenta a los periodistas. Durante todo el día no se han pronunciado en ese chat. ¿Y por qué traigo a colación esto? Mañana estará con nosotros en la primera hora Paul Carrasco, el prefecto de la provincia de Azuay. Le hemos invitado por el tema de Podemos, pero porque además él es líder de Podemos. El día de hoy, en un diálogo con el colega periodista Jimmy Jairala para Teleradio, la fraterna Teleradio de Guayaquil, ha hecho una revelación. Paul Carrasco ha dicho: a mí me llamó el consejero del CNE, Luis Verde Soto, para que le diera luz verde al alargue del calendario electoral, porque los jueces no van a alcanzar a condenar a Correa antes del inicio de las inscripciones. Acá tengo otra información en el mismo sentido, que el ex prefecto de Azuay, Paul Carrasco, denunció que el vocal del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto, le pidió apoyar en un consejo consultivo un plan para bloquear la participación del movimiento de Rafael Correa en las próximas elecciones. Y hay, me parece, una referencia adicional que no la pude ver. Déjame ver si es que la encuentro por acá, ¿Qué porque quisieras? hay, ¿Qué hay, quieres? una, hay una referencia adicional del el colega periodista Andrés Reliche. Aquí está. El colega periodista Andrés Reliche publica un audio de algunos segundos que dice: el consejero José Cabrera denuncia que el consejero Luis Verde Soto, su colega en el CNE, lo ha amenazado con votarle a la prensa, a los derechos humanos y a la OEA en el contexto de las disputas internas que se registran en la institución. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué les parece a los internautas? O ¿Qué sea, tal? mira, yo he visto, solo me falta ver gente con el dinero, con pistola, pasamontañas saliendo de los bancos, con la plata ahí y que tengan, yo no he sido. O sea, se ven audios, no, ese audio lo han truqueado, no me han descontextualizado, y pasan 2 días, salen otras declaraciones y la gente se olvida. La gente se olvida. Sería interesante escuchar
¿Tú tienes las declaraciones que tuve esta mañana con Jimmy? No. ¿Cómo? ¿Tú tienes las declaraciones, El audio, Paul? no tengo yo, tengo esa referencia, no sé si tú la tienes. Yo la vi también de mañana. ¿Tienes ahí? Déjame ver si en la cuenta de Jimmy está. De Jimmy Jairá La Balaza. Sí. A ver, creo que en la cuenta de Andrés Reliche está. Déjame ver si es que yo también tengo acceso. Aquí está. Creo que Aquí es esto. está. Esta. ¿Lo tienes? Sí. Ya, dale. Mostremos a nuestra audiencia. Espérate que está en. Aquí está. Está pensando. Aquí quiero ver si es que está toda la entrevista o está. Ah, no, sí, ya. Es un extracto. Sí, sí. Creo que son como 2 minutos. Póngale. Minuto 25. Póngale. Vamos ahí. Buenos días, Jimmy. Buenos días a la ciudadanía de Guayaquil. Un gusto estar con ustedes. Gracias. A ver, don Paul, usted lo conoce, ha escuchado también esta pugna que se ha desatado entre la Contraloría y el CNE. La Contraloría está disponiendo la remoción, la destitución, perdón, de 3 vocales del CNE por cuanto mantienen con vida jurídica a 4 movimientos políticos, entre ellos Juntos Podemos. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Si me permite, Jimmy, le explico brevemente la historia. En el año 2018 nos aprobaron con 176,000 firmas de un total de 985,000 firmas que presentamos. Pero resulta que vino en el 2019 las elecciones. Bueno, esa es toda la entrevista, Fabri. Sí, esa es toda la entrevista. No, yo tengo acá esta parte. Yo tengo ¿Sí? acá esta parte que incluso nuestro querido socio y amigo, el doctor Arturo Ruiz, nos compartió temprano. Ah, perfecto. ¿La tienes ahí o no? Para abrirla yo. Háblala tú, ya te accedí. A ver, dame un segundo. Aquí tenemos. Déjame abrirla. Aunque ya la tengo, ¿ah? Ah, ya la tienes. Dale. Póngale. Tú que ya tienes abierto eso, dale tú. Ok. Que se consejo con su hijo. Pero Verde Soto le dijo a usted que vote en el... A ver. Verde Soto le dijo a usted que vote en el Consejo Consultivo, que opine que se alarguen un poco los tiempos para que puedan sentenciar a Correa. Eso escuché. A ver, básicamente la conversación que mantuvimos, obviamente yo lo estoy diciendo bajo mi responsabilidad, la conversación que mantuvimos fue que había que alargar el plazo, ¿sí? Tanto de la inscripción como de la primera y la segunda vuelta, porque precisamente la justicia no iba a alcanzar a sentenciar al señor Correa y él podía ser candidato me dijo a que a presidente y vicepresidente no, pero sí a asamblea. Por lo tanto, Jim, más allá de esto, no, que además es importantísimo, o sea, no podemos estar en un proceso en el cual, y lo digo con frontalidad, en el cual nos juzga una persona como el Contralor, que además tiene dificultades en supuestos contratos con el señor que se cayó en la avioneta, Jimmy. Sí, el señor Salcedo. Pero además, ¿quiénes terminaron votando? Y usted sabe quiénes terminaron votando en que se cambie el calendario electoral. Es toda una coincidencia. Terminaron votando. Sí, Alianza País, el PRE, OFE, creo. Democracia sí. Y me parece que el señor Gutiérrez, no recuerdo más, pero de los que me acuerdo. Linda coincidencia. Entonces, por Dios, a ver, si hay ganas de cambiar este país, no se tapa la corrupción con más corrupción, pues. ¿Sí? Y hay que dar independencia a los estados. ¿En dónde está el Estado de Derecho de este país? Y a mí me da la impresión de que los ataques, luego de lo que he vivido, y ya le digo, sí, y a la militancia del otro movimiento, a esas 1.200.000 personas que votaron por nosotros, no importa que nos saquen y que digan, sí, porque no lo pueden demostrar. Bueno, hasta ahí. Ahí está, pues. Mañana les invito. ¿Cómo pruebas eso, no? ¿Cómo pruebas eso?
Sí, sí, porque ¿Tienes van a un decir audio? que es mi palabra contra la de él. No, ¿tienes un audio? Ok, entonces saldrá el consejero a decir, ¿usted ese audio lo obtuvo con una solicitud a un juez competente o me lo pinchó? No, se lo pinché, entonces no es prueba. Es una Oye, barbaridad. tenemos ya a Ronnie Aliaga, lo voy a entrar porque Hágale pasar. tenía que atender otra entrevista y nosotros somos muy respetuosos. Hágale, No por nos favor, gusta, no nos gusta que ingresar. nos hagan lo que, no nos gusta hacer lo que no nos gustaría que lo. Así es, hacer esperar a nuestro invitado. Bueno, ¿por qué hemos invitado el día de hoy a Ronnie Aliaga? Entre otras cosas, porque, como habíamos señalado al inicio de este espacio, lo informamos ayer, justamente como a esta hora, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 124 votos a favor, ha conformado la comisión multipartidista para investigar las denuncias presentadas por las asambleístas Verónica Guevara y Tanya Vera en contra del legislador Daniel Mendoza. ¿Podría Daniel Mendoza perder su cargo dependiendo de lo que resuelva la asamblea? Dentro del debido proceso, que a alguna gente no les gusta esa frase, nosotros aquí la defendemos. Dentro del debido proceso, el señor Mendoza tiene derecho a defenderse. Se abre un espacio de 10 días para que la comisión multipartidista reciba las pruebas de cargo, o sea, de las legisladoras que presentaron las denuncias, las pruebas de descargo del señor Mendoza, de su defensa, preparar un informe no vinculante que será conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Es el mismo procedimiento, no es el mismo caso, que se entienda lo que digo, el mismo procedimiento legal que se siguió para los casos de Sofía Espín, de Ana Galarza y de Norma Vallejo. Conformar comisión tripartita, multipartidista, preparar un informe y es el pleno el que resuelve. Lo mismo ocurrió con el caso de Elizabeth Cabezas, exactamente igual. La diferencia es que en el caso de Elizabeth Cabezas no hubo destitución por parte del pleno de la asamblea. Para explicar un poquito cómo funciona el procedimiento. Asambleísta Aliaga, ¿cómo le va? Bienvenido. Qué gusto. ¿Cómo está? Hola, ¿sí se escucha? Sí, sí lo escuchamos, lo escuchamos. Ya, ¿cómo está Fabricio? Muy buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, de igual manera a los hermanos ecuatorianos que se encuentran pendientes de esta transmisión. Yo creo que el pueblo realmente espera mucho de la primera función del Estado, de la Asamblea Nacional, y coincido plenamente con sus palabras. Es más, yo he sido defensor de que en el Ecuador exista la presunción de inocencia, que se respete y sean leales las autoridades al respeto al debido proceso. Como yo lo dije ayer en unas declaraciones, se tiene que respetar y enmarcarse en el derecho de contradicción, de objetividad y de imparcialidad, de independencia, para que las personas que están involucradas en este caso, como denunciado el legislador Daniel Mendoza, como denunciantes la legisladora Verónica Guevara y Tanily Vera, pues presenten ambos, todas las personas involucradas, las pruebas de cargo y de descargo necesarias y sea la Asamblea quien tome una decisión. Pero aquí aclarar lo siguiente. La Asamblea Nacional no es la Fiscalía General del Estado. Claro, es otra cosa. La Asamblea Nacional no investiga delitos y nosotros no podemos anticipar juicios de valor. La Fiscalía es la que está investigando el presunto delito de tráfico de influencias, lo que sea que esté investigando ya la Fiscalía. Nosotros estamos enmarcados en la denuncia de las legisladoras de la gestión de cargos públicos. Y en ese sentido es una infracción a la ley orgánica de la función legislativa, ¿verdad? Que es donde es la ley que nos regula a nosotros los legisladores. Asambleísta Ronnie Aliaga, estoy revisando la agenda parlamentaria que me ha llegado hace minutos, la comparto con José Antonio, con nuestros internautas y también con el legislador Aliaga que nos atiende a esta hora. A las 2 de la tarde está convocada la primera sesión de la comisión multipartidista. Entiendo que allí van a conocer las resoluciones del CAL. Me imagino yo que elegirán presidente. No se han reunido todavía, ¿verdad? O sea, sería la primera sesión, ¿verdad? Para elegir un presidente. La segunda, ¿no? Es la segunda sesión. Yo creo que ya, usted, correcto. Usted tiene el documento que mandaron por error, porque mire usted. se disculparon. Verá, yo tengo el de las 2 de la tarde que dice sesión de la comisión, dice conocimiento de las resoluciones, dice análisis de los documentos, recibe a la asambleísta Verónica Guevara, recibe a la asambleísta Tanya Vera. Eso no fue todavía, no ocurrió todavía, ¿no? No, pues eso será el día de mañana. Hay una mezcla aquí entonces, hay una mezcla. Ya incluso tienen un cronograma, ¿no? Así es, y ya le explico. Luego de esa convocatoria que usted ha visto, adujeron un lapsus calami
¿no? Un error involuntario en la convocatoria porque habían puesto convocatoria de sesión número 1 cuando es la número 2. La sesión número 1 de la comisión multipartidista para tratar el tema del legislador Daniel Mendoza se instaló el día de hoy a las 10 de la mañana, siendo designado como presidente de la comisión el legislador Javier Casanova de las filas de Alianza País. Y en ese sentido, por mi parte, yo mocioné un cronograma de trabajo en base a una agenda programática que se debe cumplir y que termina el 2 de julio. Para cumplir dentro del plazo de los 10 días, obviamente, si dan las facilidades los funcionarios públicos en sus declaraciones, los funcionarios públicos y las personas privadas de sus comparecencias, podemos acelerar el proceso, no por el tema de apresurar, pero sí porque el país está expectante y necesita respuestas. No, obviamente, desde luego, desde luego. Yo coincido con usted en el sentido de que el país, a ver, primero que se demoraron en que el Pleno de la Asamblea integre la comisión multipartidista, se demoraron 1 o 2 semanas, pero bueno, ya empezaron. El país necesita una respuesta en este tema sin soslayar el debido proceso asambleísta. Creo que en eso estamos claros, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, han sido mis declaraciones desde el inicio, así es que yo presenté un cronograma dentro de las comparecencias. El día de mañana, ahí sí, van a comparecer la legisladora Verónica Guevara, la legisladora Tanily Vera como denunciantes. Va a comparecer también, se ha solicitado la comparecencia y se ha solicitado todas las facilidades necesarias por parte del SNAI para que el legislador Daniel Mendoza y su asesor Juan Carlos Benavides, si no me equivoco en el nombre. Juan Carlos Benavides, sí. Así es, Juan Carlos Benavides, puedan hacer su comparecencia y presentar todas las pruebas que ellos crean pertinentes. Además de eso, luego se inicia una lista o rondas de comparecencias en las cuales he solicitado que comparezca la señora fiscal general del Estado, Diana Salazar, el señor René Tamayo, director del SECOP, la ministra de Gobierno María Paula Romo, Santiago Campos, gerente general de Banecuador, Ruth Aguirre, superintendenta de bancos, y el señor José Quirós de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Además de un aporte que hizo el legislador Héctor Yepes, que fueron acogidas dentro de mi moción, que también se tienen que incluir a todas las personas o funcionarios públicos que sean mencionados dentro de las comparecencias y ayuden a fortalecer, a tener mayores elementos para poder ser tratados, analizados y en su momento se pueda presentar un informe al Pleno de la Asamblea Nacional que sea enmarcado en el debido proceso, pero que contenga todos los elementos de ambas partes, de los denunciantes y de los denunciados. Ahora, si nos puede confirmar nuevamente, ¿en qué van a centrar la investigación? Habida cuenta de, como bien señala usted, no son la fiscalía, es decir, no van a perseguir un delito. ¿En qué van a centrar la investigación? Bueno, recordemos que de lo que presuntamente se acusa al legislador Daniel Mendoza es de gestionar a través de su poder político, ¿verdad? Que se asignen recursos para la construcción de una obra pública y direccionar a través de un contratista obtener los recursos. De esa manera se configuraría un tráfico de influencias, un delito penal, pero para nosotros es la gestión de un cargo público. Él gestionó para tal funcionario que esté administrando un hospital y a través de otra institución para que le asignen los recursos. Eso es lo que se deberá demostrar dentro del proceso. Vuelvo a repetir, y aquí hay que ser muy claros y tinosos, porque yo creo que sí hay que hacer una reflexión bien grande. En los últimos días hemos visto cómo el linchamiento mediático es capaz de destruir hasta la vida de una persona, ¿ya? Que sea los tribunales en el tema de justicia, los tribunales los que juzguen y no los titulares en los medios de comunicación. Asimismo, acá en la Asamblea Nacional, que sea el pleno, no la comisión, porque la comisión lo que hace es presentar un informe que queda a consideración de los 137 legisladores y sea el pleno de la Asamblea Nacional, máxima representación democrática del pueblo ecuatoriano, quien se pronuncie de conocer todos los elementos que vamos a presentar dentro de este informe. Pero ¿cómo evitar el espíritu de cuerpo o el ensañamiento? ¿Cómo evitar y garantizar de que ustedes van a ir por la línea en medio? Porque yo creo que estamos dando muestras claras de transparencia. Mire, a mí algo me caracteriza y yo siempre respondo por mis acciones. Aquí nosotros no podemos atentar
contra el debido proceso cuando hemos recibido la misma carga de la presión política o de la persecución judicial, no podemos actuar de una manera, por decirlo, criminal, como lo han hecho con nosotros. Aquí vamos a recibir todos los elementos. Además, vuelvo a insistir, nosotros no somos los que vamos a tomar la última decisión, sino 137 legisladores pertenecientes a todas las bancadas. Entonces, una muestra cierta es la comparecencia de todos los personajes que estén involucrados, tomarnos el tiempo suficiente y necesario. Cuando yo hablo de celeridad, es el principio de celeridad y de oportunidad, que a este momento estamos a contrarreloj. Bien lo mencionó Fabricio. Él dice, ya llevamos 2 semanas en ascuas, como pueblo ecuatoriano, por supuesto, en ascuas, de que no se conforma la comisión, de que no se trata, y ya pues empezamos, tenemos 10 días, tenemos que el proceso hacer lo más dinámico posible. Además de que tenemos la facilidad de que las comparecencias son vía telemática, no creo que existan excusas por parte de las autoridades enmarcadas en la investigación de actos reñidos con la ley, y sobre todo para la Asamblea Nacional, que deja en vilo de duda el proceder individual de ciertos legisladores. Entonces, en este momento que la ciudadanía está cansada de casos de corrupción que salen cada semana a la luz pública, yo creo que merecen respuesta. Más allá del Pleno de la Asamblea Nacional, con todo el respeto que se merece la primera función del Estado, nosotros tenemos un mandato que ha impuesto en nosotros el pueblo ecuatoriano, y ese mandato es el de trabajar, no figuretear, pero sobre todo respetar la Constitución y la ley. A mí hay algo que me preocupa, asambleísta Ronnie Aliaga. A ver, y permítame hablar en primera persona porque, digamos, yo me precio de haber sido testigo desde mi condición de periodista de múltiples pasajes del quehacer legislativo durante 25 años, desde 1995. Y yo he visto a lo largo del tiempo múltiples ejercicios o intentos de disque autodepurar la función legislativa. Fui testigo, por ejemplo, en el año 97 de la famosa Red Peñaranda, en el año 2004, cuando destituyeron a 4 diputados que fueron a hacer un escándalo en un hotel de una zona exclusiva de Lima, Perú. En este periodo legislativo, en el actual periodo legislativo, hubo 3 legisladoras que fueron destituidas. Norma Vallejo, por el caso diezmos, porque había la presunción de que supuestamente pedía diezmos a su personal. Ese tema se judicializó y está ahí en manos de la justicia. El caso de Sofía Espín, por haber cometido el error de ir a la cárcel a visitar a Diana Falcón. Yo entrevisté a Sofía Espín en su momento y yo le dije, usted cometió un error, y ella reconoció que cometió un error, más allá de que ella insistía de que en ningún momento pretendió convencerla para que Diana Falcón cambie su testimonio. Y el tema de Ana Galarza, que lo de Ana Galarza, digamos, no fue un tema de diezmos, fue un tema de incumplimiento de la ley orgánica con el uso de la tarjeta, la presencia del esposo, etc. A ver, ¿por qué digo todo esto? ¿Cómo creer o cómo hacer, a propósito de lo que también decía José Antonio hace minutos, cómo tratar de que la ciudadanía confíe en procesos reales de autodepuración cuando muchas veces esto depende de las conveniencias políticas, de las mayorías políticas, de la cercanía o proximidad de las siguientes elecciones? ¿Cómo garantizar que hoy la Asamblea, y no pretendo decir que Daniel Mendoza es culpable o inocente, es decir, para eso está la Fiscalía que tiene que probar las acusaciones contra Mendoza, pero cómo garantizar el debido proceso y no destituir tal vez a una persona inocente? Digo, Sofía Espín la destituyen y meses después la Corte Nacional de Justicia decide archivar el proceso judicial y ella perdió el cargo justamente por ese tema. Entonces, no sé si me explico lo que quiero decir. ¿Cómo garantizar que este tipo de procesos no terminen significando una suerte de persecución política, dependiendo de la mayoría, o de absolución, igualmente dependiendo de la mayoría, asambleísta Aliaga? ¿Sabe qué? Eso de ahí lo vamos a demostrar, y hablo a título personal, o se lo voy a demostrar al pueblo ecuatoriano, justamente midiendo las declaraciones. Usted mencionó 3 casos, los 3 casos dentro de este periodo, y los comisionados eran juez y parte, pues, ¿no? Entonces, ya en los medios de comunicación salían declaraciones de que eran culpables o habían cometido las infracciones en el marco de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y merecían la destitución. En ningún momento, hasta ahora, he escuchado alguna declaración de alguno de los otros comisionados, mucho menos mía,
Es más, yo les estoy explicando, la Fiscalía persigue delitos, nosotros lo que hacemos es buscar o determinar si existe una infracción, un incumplimiento, y de esa manera yo he propuesto también que las sesiones sean públicas, que se invite a los medios de comunicación, que se les permite el acceso de lo que sea necesario, que no sea de carácter reservado, y además que se invite a todas las personas. Yo lo hablo desde el punto de vista de un ciudadano que, como todos nosotros, tenemos amigos, conocidos, familiares, y Dios no quiera caer en una misma situación, nos gustaría que les den el derecho a poder defenderse conforme manda la ley. Y eso se lo puede demostrar fácilmente. Ya lo digo, midiendo nuestras declaraciones, sabiendo que tenemos una responsabilidad muy grande, no solo con la Asamblea Nacional, sino con el pueblo ecuatoriano, demostrar transparencia, demostrar decencia, demostrar que se están queriendo hacer las cosas de correcta manera y que de encontrarse presuntas infracciones, aquí lo que responden este tipo de proceder es a comportamientos individuales y no al cuerpo colegiado en sí. Que existimos legisladores que estamos enfocados en trabajar. En este momento, la Asamblea tiene un rol importante. Yo he sido muy crítico con la Asamblea. Yo siempre he dicho, la Asamblea se queda muda, la Asamblea no hace esto, la Asamblea no hace lo otro. Es más, en este caso, lo que usted mencionó de que no sesionamos y ya van 2 semanas, ya lo había anunciado. Asimismo, en este momento levanto mi voz de protesta porque desde la semana pasada se aprobó mi resolución para crear una comisión ocasional especializada para tratar el tema de la consulta mañosa que yo denuncié en octubre del año 2019 y seguimos esperando. Está instalada la sesión 673. Le dieron continuación a la sesión 673 y yo planteé eso y fue aprobado en la sesión 672 para que usted vea cómo es el muñequeo y por eso deja mucho que desear la actuación de la Asamblea. Pero sí podemos de manera individual demostrar que queremos hacer el trabajo bien y ser respetuosos a los procesos. Oiga, hay algo que no me queda claro y sí quisiera que nos lo explique. Usted habla de que mocionó la conformación de una comisión ocasional para investigar la denuncia que usted presentó en octubre del 2019 en la Fiscalía, que creo que no tuvo ningún tipo de repercusión. Recién a usted lo llamaron a declarar la semana anterior, luego de que el portal digital Aposta hiciera esta publicación, y luego de que 2 horas después en la cuenta de Twitter del presidente de la República publicaron una suerte de reacción. Pero digo, ¿para qué una comisión ocasional? Porque entiendo que fiscalización ya ha comenzado con el proceso de investigación. Claro, es más, yo solicité y participé en la primera comisión, un irrespeto total, y yo fui muy claro con los miembros de esa comisión, una comisión que carece de condiciones morales probas para poder dar algún tipo de pronunciamiento, y le digo por qué. De los 13 legisladores, miembros de esa comisión, 8 legisladores se encuentran mencionados y cuestionados en presuntos actos de corrupción, con investigaciones en la Fiscalía General del Estado, por el tema de diezmos, por el tema del tráfico de influencias y por el tema de incremento del patrimonio injustificado. Entonces, ¿qué calidad proba puede tener esta comisión que debe buscar identificar si hay algún tipo de infracción a nivel político cuando el denunciado es el presidente de la República y tienen una mayoría gobernista? Por eso yo propuse y fue aprobado con 133 votos, mi estimado Fabricio. Escuchemos, 133 votos con una abstención nomás, ¿ya? 133 votos para que se conforme de la siguiente manera. Un representante por cada una de las bancadas reconocidas por el Pleno de la Asamblea Nacional, que son 5, y un representante de los legisladores independientes. ¿Qué se busca con esto? Que sea lo más amplio, plural, democrático y representativo posible, pero que no venga viciado, ¿ya? Que vengan los legisladores y el pueblo ecuatoriano tenga claro cuáles son los 6 nombres de las personas que van a ser los encargados de analizar el caso de la consulta mañosa y que no pase lo que ha pasado con la Fiscalía General del Estado. Y me permito mostrarle un pequeño cuadrito. Mire, este es el caso de los casos de corrupción que tiene la Fiscalía. En el caso de INA Papers, el caso de la consulta mañosa y el caso de bochornos. En el caso de la consulta mañosa van 288 días. En el caso de INA Papers, 490 días. Y en el caso de bochornos van 338 días.
¿Cuál es la diferencia? En el caso INA, impune. Caso Consulta Mañosa, impune. Y en el caso Bochorno, ya existe una sentencia. Entonces se dan muestras claras de que existe la justicia selectiva. Y cuando resulta que denuncia un ciudadano, en este caso Ronnie Aliaga, que tiene una ideología política distinta a los que estos señores profesan, resulta que no quieren investigar y prefieren darle credibilidad a ciertos portales periodísticos donde hacen las entrevistas en medio de bebidas alcohólicas y donde presentan las noticias en un servicio higiénico. Entonces, resulta que eso tiene más credibilidad que presentar una denuncia formal ante la autoridad competente. Por eso, desde la Asamblea tenemos que dar muestras claras de que nosotros somos respetuosos a los debidos procesos y que estamos enmarcados en la ley y la Constitución. Ahora, asambleísta, usted ya que ha tocado el tema de la consulta y de todas las investigaciones, usted ya fue a Fiscalía, seguramente dio sus aportes, dio documentos. Quisiéramos, digamos, escuchar qué clase de pruebas se tiene sobre la utilización. Creo que el monto llega a $5 millones para digamos, que se habrían sacado de dineros de instituciones públicas, donde se señala que habría una doble contabilidad o que se habría comprado un servicio, pero ese servicio no terminó siendo para bien de la institución, sino sirvió para el proceso electoral de la consulta. ¿Qué pruebas tangibles son las que tiene usted y con cuáles ha aportado a la Fiscalía? Sí, por supuesto. A ver, José Antonio, el tema es el siguiente. Estamos en una etapa de indagación previa que es de carácter reservado, pero cierta información que constaba dentro de mi denuncia fue publicada a través de ese portal digital. Entonces, lo que yo sí le puedo decir es que dentro de mi denuncia existen comunicaciones, cuadros descriptivos que son muy claros e indican lo que usted más o menos mencionaba. Tal institución tiene que poner tal cosa y lo puso a través de tal proveedor y fueron tantas cantidades, tantas unidades. El listado de los proveedores, el listado de las instituciones públicas y además facturas, tanto de los empresarios privados como la contestación de las empresas públicas. Y en ese sentido, el monto asciende a $5.483.750 que fueron desviados de los fondos del presupuesto de cada una de estas instituciones públicas para financiar actividades, bienes y servicios que obviamente tenían una orientación de proselitismo político para impulsar la campaña del sí, que era promocionada por el presidente Moreno. ¿De dónde viene? Y con esto concluyo. Viene la directriz directamente del buró de gobierno al buró de campaña y ellos empiezan a direccionar, porque el principal denunciado en la consulta mañosa es el presidente Lenín Moreno, además de quienes han dirigido el buró de la campaña de la consulta popular de febrero del 2018. ¿Quiénes serían los que articularon esto? Porque el presidente director del IES, Jorge Guatet, había señalado que él no ha manejado esa clase de fondos y creo, de los señalamientos o una de las personas señaladas es justamente él. Claro, pero es que ¿cómo le va a decir el funcionario público que él ha cogido esos recursos del Estado y los ha direccionado para hacer proselitismo político? Mire, yo le voy a poner un ejemplo porque es lo que sucede. Entonces se supone que es una empresa pública y la empresa pública decide contratar publicidad, ¿ya? Le voy a mencionar entre las cuales están involucradas. Casa para Todos, Ecuador Estratégico, CELEGP, Petroamazonas, Petroecuador, Astinave, los centros de altos rendimientos, entre otras. Entonces resulta ser que viene, digamos, SELEC, y SELEC dice que va a contratar el servicio de publicidad para imprimir trípticos que tengan que ver con sus planes de promoción de interés social, ¿ok? Contratan a un proveedor y el proveedor le entrega panfletos que digan vota todo sí, vota 7 veces sí. Entonces, ¿eso tiene que ver con la empresa pública? No, por supuesto que no. En ese sentido, tienen que contestar los proveedores porque ellos firmaron un contrato y de esa manera se canalizaron los bienes, presuntamente se han canalizado los bienes y servicios para poder financiar la campaña de la consulta popular por estos valores, para el pago de montajes de eventos, para la logística, para los banners, para los trípticos, para un millón de cosas.
Pero ¿sabe cuál es lo delicado y cuál es el quid del asunto en este momento? Que en octubre, cuando yo denuncié y llega la información en mis manos, la ley dice que si usted conoce de un presunto delito, usted tiene que ir a denunciarlo. Yo es lo que hago como ciudadano, aún más como representante del pueblo, hay que ir a denunciarlo. Hablé en los medios de comunicación, nadie me paró bola. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿qué era lo que decían en octubre? Que había déficit en la caja fiscal debido al endeudamiento excesivo del gobierno anterior, ¿verdad? Endeudamiento excesivo. ¿Qué día de octubre presentó usted la denuncia? 11 de octubre del año 2019. Pero es que usted ha presentado la denuncia en los días que el país estaba cayendo en pedazos, pues, asambleísta Aliaga. Pero, mi estimado Fabricio. De razón que no le han parado bola. Pues. Pero escúcheme, yo hablé en los medios de comunicación, yo anuncié lo que había hecho y yo entiendo, pero también pónganse en mi lugar. Si yo conozco del presunto delito, yo no puedo quedarme con la información en las manos. Yo tengo que poner en conocimiento a las autoridades y fue lo que yo realicé. Pero mire, el tema es que en esos tiempos, en esos días, que se hablaba de la convulsión social porque no había recursos en la caja fiscal, a estos señores poco o nada les interesó ese tema. No les interesó porque fueron capaces de desviar fondos públicos para utilizarlos en la campaña. Ya, eso es lo que realmente sucede y molesta. ¿Por qué? Esos más de 5 millones de dólares, ¿qué representa para el Ecuador? El sueldo de funcionarios públicos, como por ejemplo el de una profesora que está con su pizarrita en playas andando en bicicleta y le dan una medallita y la profesora dice, no, pues pana, mejor págame los 2 meses de sueldo. ¿Ya? Tiene 5 millones que son desviados de las empresas públicas que representan salarios, que nos representan el sueldo de maestros, que nos representa el presupuesto de educación, etcétera, 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 presupuesto de salud. Entonces son capaces de jugar con el erario nacional de esa manera y todavía son tan sinvergüenzas que le piden al pueblo ecuatoriano que haga sacrificios. Es más o menos como nos piden en este momento sacrificios a través de la ley humanitaria, que sepamos entender que nos despiden a nuestros amigos, conocidos, familiares, los despiden, no les dan liquidaciones sobre pretexto de la pandemia, y tenemos que entender como pueblo ecuatoriano, todo el pueblo ecuatoriano tiene que entender, y nosotros también tenemos que comprenderlos a los pobrecitos que debían los fondos públicos. Oiga, asambleísta, luego, a ver, desde el 11 de octubre hasta el día en que le llaman a declarar a usted, el mismo domingo a las 8 de la noche, cuando se hace la publicación en La Posta, 2 horas después se genera el tuit del presidente de la República y 2 horas después a usted lo llama a declarar a la Fiscalía de modo telemático. Pero entre octubre y junio, ¿alguna vez le notificaron alguna diligencia? ¿Le llamaron a declarar, a rendir alguna versión o no? Oiga, no, y ¿sabe qué? A veces yo relato esto y la gente piensa que es chiste, pero es verdad, es lo que a mí me pasa. Lo que yo sé explicar es que yo soy respetuoso del debido proceso. Yo envío las comunicaciones, espero mi respuesta, los funcionarios me dan su respuesta, obviamente voy e insisto nuevamente. El 4 de febrero del año 2020 solicito a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado, a ambas instituciones, les solicito que por favor me indiquen en qué situación está la denuncia que yo he presentado a la Fiscalía. Y a la Contraloría... O sea, en febrero, 4 meses después, usted hace este pedido. Así es. Y a la Contraloría General del Estado le solicito que por favor me indique si se ha iniciado algún tipo de acción hacia las instituciones que están presuntamente vinculadas a estos delitos. La Fiscalía General del Estado, como siempre, me dice que es de carácter reservado. Pero vamos por partes, ¿no? Me dice, es de carácter reservado. Yo soy el denunciante, pero a mí nunca me cuentan nada. Se enteran las plataformas digitales, sacan hasta las pruebas de mi denuncia, pero a mí no me pueden decir nada. Y la Contraloría General del Estado, haciendo una artimaña, esta artimaña fue abolida o fue dada de baja en abril del 2018, cuando se exigía que para hacer requerimientos de información sean canalizadas a través de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Luego de abril del 2018 se puede hacer directamente por parte de cada legislador por motivos de fiscalización. Yo solicito la información, pero no me contesta a mí directamente. Le contesta a la Presidencia de la Asamblea Nacional diciéndole que él no sabe, que si yo sé algo que le cuente. ¿Puede creer? El Contralor no sabe y que si yo sé algo que le cuente. ¿Para qué está, pues? Y no es el Contralor, ahora que me acuerdo, el pseudo Contralor, ni siquiera tiene acción de personal ese señor. Entonces me dice esas cosas y se aprovecha, ¿no? Mediante estos artilugios, estos juegos,
Entonces llega la presidencia de la Asamblea, a mí me llega unos cuantos meses después, y yo me digo, pero oye, entonces le digo, ¿en serio puede contestar este tipo de cosas? Le digo, porque a la larga a mí me parece que se excusa y no me está diciendo lo que yo quiero saber, pues. Él debería decirme, ¿sabe qué? Sí, hemos hecho auditorías como debemos hacer cada año, hemos solicitado la auditoría interna, hemos hecho una auditoría externa de los estados financieros de las empresas públicas, no hemos detectado ningún error o hemos detectado que posiblemente se han desviado fondos públicos, pero no me dice absolutamente nada. Y justamente, oiga, es que es de Ripley este país, las coincidencias de la vida, el cronograma de la Fiscalía General del Estado era para llamarme a rendir versión el día domingo que publican los del portal digital. Ese era el cronograma de la Fiscalía. Porque yo le consulté, le digo, pero ¿por qué me llama de manera apurada a las 6 de la tarde para que rinda versión a las 8 de la noche? No es que recién estoy en conocimiento del caso y en este momento y domingo. Hemos cambiado de fiscal, me dijo. Y domingo. Y en ese punto a San Luis ¿cuánto se ha avanzado? Digamos, porque si lo llamaron a hacer unas declaraciones 2 horas después, de 6 a 8 de la noche, yo supongo que ya estamos a punto ya de encontrar a los culpables. ¿Ha transcurrido algunos días? ¿En qué punto estamos? ¿Cuánto se ha avanzado? El punto en que estamos es que ellos siguen haciendo su show político, su promoción de la campaña política anticipada y no tenemos ningún tipo de acción de conocimiento público. Ojo, de acción de conocimiento público. ¿Y por qué le digo esto? Porque a mí me llaman a rendir versión el día domingo. El día lunes hacen una tarima, poco y más, una tarima con medios de comunicación en la Fiscalía General del Estado y se acerca un legislador de la bancada de Creo y él coge y dice que solicita a la Fiscalía que emprenda rápidamente actos urgentes en contra de los funcionarios que estaban presuntamente involucrados en estos delitos, aupados por este portal digital. Y yo le digo, José Antonio y estimado Fabricio, actos urgentes, después de 8 meses, o sea, es en serio. Así actúa la justicia aquí en el Ecuador, después de 8 meses, cuando yo digo, se me ocurre, ya han borrado la información, ya se han quemado los documentos, justamente llovió y le cayó esos documentos y se mojaron y ya no existen, ya muchos de esos gerentes no están aquí en el país porque se fueron de vacaciones indefinidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí hemos visto en otros casos de similares características, como en menos de 24 horas ya tienen detenidos, hacen allanamientos, personas con grillete. Y ahí es donde queda el sinsabor, ¿no? Para el ciudadano, más allá de las ideologías políticas, el ciudadano dice, pero entonces, ¿qué? Ya no tengo que denunciar en la fiscalía, ahora tengo que denunciar en los medios de comunicación. Entonces sería mejor empezar a abrir más medios de comunicación y cerrar la fiscalía, pues si a la larga los que están haciendo el trabajo a la fiscalía son estos portales digitales. Pero ¿qué sabor le dejó a usted luego de conocer la denuncia que hizo la Posta? Obviamente de sorpresa porque usted la había presentado 8 meses antes, luego la fiscalía lo llama y posteriormente una cadena del presidente diciendo obviamente que se investigue y caiga quien caiga. Digamos, estos 3 hechos son importantes, digamos, para que un presidente salga a dar una cadena para pronunciarse sobre este hecho, pues no es una cosa común. ¿Cómo qué sabor de boca le dejó? No, pues mi estimado José Antonio, ¿cómo que no es común? Eso es lo más común del mundo. Cada que lo involucran a él sale a hacerse loco, sale citando un refrán de la abuelita diciendo allá ellos y que caiga quien caiga menos yo, pues. O sea, yo le enseñé el cuadrito. ¿Usted cree que es correcto que en casos de similares características lleven el uno más de 490 días, el otro 288 días y no hay actuaciones públicas por parte de la Fiscalía? Y en un caso que es clara persecución política en contra de los adversarios al régimen o los críticos, la oposición democrática al régimen, sí ya tienen hasta sentencia. Es más, hoy día se aplazó la audiencia de casación, ¿verdad? Sí lo comentamos. De apelación. De apelación, perdón, de apelación. No se aplazó, se instaló y luego se suspendió porque se dieron cuenta, al fin se dieron cuenta que la sentencia escrita no les habían notificado en su totalidad, sino una parte. Oiga, y ahí es donde yo me pongo a reflexionar y yo digo, eso va a pasar a los libros a los libros de estudio de los futuros profesionales de todo lo que no debes hacer en derecho penal, ¿verdad? Y a los libros de historia de cómo es el mecanismo de persecución política descarado. Digo yo, se pueden hacer un par de libritos ahí. Perfecto. Muy bien. Asambleísta, gracias por el tiempo. Estamos expectantes entonces de la instalación de, digamos, del trabajo, porque ya se instaló la comisión
multipartidista para investigar las denuncias contra el asambleísta Daniel Mendoza. Sobre esto, la comisión deberá presentar un informe que será materia de conocimiento por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Y también hemos conversado con Ronnie Aliaga sobre la denuncia que él había presentado en octubre, que digamos en las últimas semanas ha sido publicada por el portal digital Aposta y que ha sido ya materia del inicio finalmente de una indagación previa sobre posibles irregularidades en el financiamiento para la campaña electoral de la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Asambleísta Aliaga, muy amable, que tengas buenas noches. Muchísimas gracias a usted, Fabricio, José Antonio, y a los hermanos ecuatorianos. Seguimos vigilantes de que el erario nacional no se siga dilapidando como lo han venido haciendo. Confíen plenamente en el trabajo que estamos haciendo en este momento para adecentar la primera función del Estado, y obviamente en lo que se ha denunciado ante las autoridades competentes exigimos como todos que sean leales y respetuosos al debido proceso, pero también con el principio de celeridad y oportunidad nos den respuestas a todos los ecuatorianos que en este momento estamos hastiados de la corrupción. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias a Ronnie Aliaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana, integrante de la comisión multipartidista, conjuntamente con Héctor Yepes, de la bancada de Creo, y Javier Casanova. Te cuento, y voy a ser infidente en esta apreciación. Yo no sabía, no le conocía al asambleísta Javier Casanova. Me imaginaba, bueno, ayer lo pude confirmar, el asambleísta Casanova es el alterno de Soledad Buendía, y Casanova es quien se principalizó ante la ausencia de la legisladora Buendía, quien se encuentra en México bajo el estatus de asilada política. Sin embargo, ella sigue siendo legisladora, pero no le conocía al mencionado legislador. Pero a esta hora supongo te debes saber los dos nombres y los dos apellidos. No, todavía. Todavía no. Oye, Fabri, yo te tengo que dejar, tengo en pocos minutos. Pues, igual tenemos 5 minutos más de programa. Porfa, me voy a disculpar con la audiencia que me tengo que retirar. Fabricio va a quedar al mando de la embarcación. Comandando la transmisión. Sí, gracias, Fabri. Nos deportivos. Ya, que te vaya bien, flaco. Gracias a José Antonio Sánchez. No me vayas a quitar del aire, Luego te equivocas de botón. Bueno, estamos en la recta final de este espacio. Me acaban de reportar, en este momento me acaban de presentar un reporte. Denme un segundo aquí. A ver. No se me vayan. Que el flaco no ha cerrado su ventana. Muy bien. Acabo de recibir un reporte, mucha atención. A esta hora está sesionando el Consejo Nacional Electoral para analizar los episodios asociados a el informe de la Contraloría presentado la semana anterior, el documento que dispone o que establece la predeterminación de responsabilidades contra 3 de los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, Estela Acero y José Cabrera. Hay que insistir en algo que ya lo informamos en este espacio el día de ayer, también lo dije en la mañana en el espacio de la radio, en el sentido de que es incorrecto decir que la Contraloría ya destituyó a 3 de los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral. Esto es más o menos como cuando la Contraloría emite una glosa. Cuando emite una glosa, no es que en ese momento termina por generar una responsabilidad o termina de acusar a una persona, sino que se establece una posible irregularidad y se brinda un plazo para que el ciudadano que está siendo señalado presente sus descargos. Para el caso de los miembros del Consejo Nacional Electoral, se ha establecido justamente un periodo de 30 días para que puedan presentar los descargos correspondientes. Por eso se denomina predeterminación con responsabilidades que podrían derivar en una multa económica, así como también en la destitución. Esto está siendo ahora mismo analizado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. No es un dato menor, evidentemente, esto va a ser materia de análisis. Lo que ha ocurrido en las últimas horas con esta suerte de denuncia de Paul Carrasco, del exprefecto de la provincia de Azuay. Mañana lo vamos a entrevistar en el espacio de la radio, en la primera hora, por Majestad Radio, para ampliar un poquito los conceptos de esta revelación que le hizo al colega Jimmy Jairala de la Fraterna Teleradio, en el sentido de que supuestamente hay un consejero, el consejero Luis Verde Soto, quien ha planteado alguna serie de condiciones o de situaciones vinculadas a que se postergue la fecha de las elecciones, a la convocatoria de elecciones, para afectar
específicamente a un actor político. Así que esto está ocurriendo en estas horas. Vamos a ver efectivamente qué ocurre con con esta decisión que eventualmente pueda adoptar el Pleno del Consejo Nacional Electoral en el curso de la jornada del día de hoy. En la recta final también de este espacio, permítame, querida audiencia, compartir la agenda que vamos a tener mañana en el noticiero a primera hora a través de la señal de Majestad Radio. Vamos que se nos abre el documentito y procedemos para contar, obviamente, con su generosa sintonía el día de mañana jueves. ¿Qué tendremos mañana? Hoy escuchamos en este espacio a Ronnie Aliaga. Mañana tendremos al otro integrante de la comisión multipartidista, me refiero a Héctor Yepes, quien representa Creo y con quien vamos a hablar justamente de la manera como la comisión multipartidista va a procesar las denuncias en contra del asambleísta Daniel Mendoza. Conversaremos también con el doctor Alejandro Rodas, exdirector técnico de la Contraloría. Es interesante seguir ampliando visiones, seguir escuchando voces para conocer si la Contraloría tenía o no atribuciones, en este caso de disponer que el Consejo Nacional Electoral elimine 4 organizaciones políticas y si frente a ello, ante una negativa del CNE, la misma Contraloría tiene una atribución de destitución de 3 de los 5 vocales o consejeros del Consejo Nacional Electoral, tomando en cuenta que ellos insisten en que desde el 12 de marzo el país está en periodo electoral. Vamos a hablar, y mucho ojo a nuestra audiencia, conéctese mañana con nosotros. Vamos a hablar con el gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, Luis Medina. Mucho para conversar con él. Vamos a partir del tema de la facturación. Hay inquietud, hay dudas. Hoy hablamos con el gerente de la empresa eléctrica Quito, con el jefe del área comercial de la empresa eléctrica Quito sobre los temas de facturación. Hay otras inquietudes relacionadas con mucha gente que está señalando que las facturas les ha llegado con unos valores que no se lo esperaban. Hay reclamos, evidentemente, y malestares. Esto vamos a hablar con el señor gerente de EMAPS y obviamente uno de los temas que causó pues estupor entre los ciudadanos, este intento de corrupción de tratar de transferir a cuentas internacionales en Estados Unidos y en Hong Kong más de $1.200.000. Entiendo que toda esa plata ya logró ser recuperada, al menos eso fue lo que se nos dijo. Le vamos a consultar justamente aquello a Luis Medina, gerente general del EMAPS, y finalmente el exprefecto de la provincia de la Suay, el ingeniero Paul Carrasco, para conocer justamente la última revelación que hizo en el curso de la jornada del día de hoy, conversar justamente con él sobre estos temas y estar pendientes de lo que pueda pasar el día de hoy en el pleno el pleno del Consejo Nacional Electoral. Acá nos dice don Jimmy A, le envió un saludo al flaco. Es que el flaco ha dejado abierta su cámara, se fue y dejó abierta la cámara. En fin, nos vamos, 19 horas en punto, gracias. Hoy hemos tenido una estupenda visualización, gracias por la confianza, gracias por la compañía. Se quedó un tema pendiente, lo comenté en la radio esta mañana, pero me comprometo a hacerlo, ojalá que mañana, pero saben que todos los días tenemos nuevas cosas para comentar, una situación vertiginosa la que vivimos. El tema del COVID y las declaraciones del ministro de Salud que realmente, al menos yo no termino de entenderlas, ¿no? Lo comenté en la radio, queda pendiente el comentario aquí en este espacio de noticias. Y algo adicional, permítanme compartir con ustedes al cierre de este espacio un tuit que generé el día de hoy. Es apenas una opinión de quien les habla. Se las quiero compartir porque termina siendo la forma de pensar de este periodista. Preguntaba yo, ¿alguien sabe qué pasó con Daniel Salcedo? Si lo van a trasladar finalmente o no a Quito, si ya declaró, ¿qué le habrá dicho a la fiscalía? ¿Alguien sabe si Dalo Bucaram Puley ya se trasladó de Miami a Panamá? ¿Alguien sabe cuál es el avance de la investigación judicial sobre el asambleísta Daniel Mendoza, luego de que la víspera la Corte Nacional de Justicia le negó medidas alternativas a la prisión preventiva? ¿Alguien sabe qué pasó con el caso Mascarillas, que involucra al hospital del IES Los Ceibos en Guayaquil? ¿Alguien sabe qué pasó con las publicaciones, con las revelaciones de varios portales sobre la posible relación o incidencia de legisladores en esto que algunos han denominado el reparto de los hospitales? Decirles y recordarles que varias de esas publicaciones no hablaban solamente de una distribución de cuotas de poder en los hospitales, sino de cuotas de poder en instituciones del sector público.
Y planteaba esta reflexión, que la coyuntura no nos haga perder de vista este tipo de hechos. ¿Qué quiero decir con eso, queridos internautas que nos acompañan a esta hora? Que claro, cada día tenemos algo distinto para hablar, cada día tenemos algo distinto para comentar, todos los días tenemos algo distinto para cuestionarnos. Y resulta que así se va perdiendo, digamos, este ejercicio recurrente de memoria que procuramos hacer en estos diversos espacios que tenemos, tratar de que nuestra audiencia, nuestro público, mantenga una memoria y que recuerde lo que está ocurriendo, pero a ratos la coyuntura nos gana y eso no es bueno. Depende de nosotros como ciudadanos, también de nosotros como comunicadores y de los canales de difusión que manejamos, que no permitamos que se pierda la memoria, que el público siga teniendo en la retina la necesidad de que se investiguen estos casos, que no se trate de una venta de humo, porque en el Ecuador realmente somos campeones mundiales, medalla de oro olímpica, como decía en la mañana, para la venta de humo. Aquí se vende mucho humo y resulta que aparecen coyunturas o escándalos a diario, y el escándalo de hoy me hizo olvidar el escándalo de ayer, y el escándalo de mañana me hará olvidar el escándalo de hoy. Es un tema que planteo para la reflexión. Así es, los kits alimenticios, nos dice un internauta. Termina siendo así. No permitamos que esto ocurra, no dejemos que nuestra memoria se olvide de lo que está pasando. Hagamos permanentemente ejercicio de memoria, al menos en este espacio, así como en las mañanas en la radio. Ustedes van a encontrar recurrentemente este tipo de ejercicios. Les abrazo a la distancia. No pierda la fe, Paola Maribel, por Dios. No pierda la fe, hay que seguir. Y para eso estamos desde nuestras respectivas trincheras. No perdamos la fe. Les abrazo a todos ustedes. Que tengan una excelente jornada. El cierre de este día miércoles, mitad de semana. Los espero mañana a las 6 horas junto a Silrat Traslaviña, y quien les habla Fabricio Vela en A Primera Hora. Su informativo, su espacio de noticias por la señal de Majestad Radio. Y a las 17:30, aquí en este espacio, la fanpage de Primera Plana, junto a mi colega José Antonio Sánchez. Abrazos a la distancia, que tengan una muy buena noche.